Horrela, bai. Hone, mesedez. Un segundo. Gracias. Berari buruzko balantze bat egiteko, hau da, zer nolako emaitzak izan ditugun, eta etorkizunera begira ze aldaketa edo ze hobekuntza izango ditu. Gogoratuko duzu 2018ko martxoak 15ean, Big Bizkaiako egoitzan aurrera ekimena aurkeztu genuela, eta 15 hilabete beranduago, nik uste dut egoera polita dela, ikusteko zer emaitza eman dizkigun, eta nondik nora joan den tresna hau. Ikusten duzuenez, mailan 5 pertsona gaude, eta gure interbentzioak gutxi gora bera horrela jongo dira. Neronek egingo de pixka bat kontekstua jarriko diot, eta aipatuko ditu nondik norako xehetasun txiki batzuk. Josu Sánchez nire ezkerrera elkargiko presidenteak aurrera ekimenak bere lehengo hilabeteetan izan dituen emaitzak eta nondik norakoak aipatuko ditu. Nire eskuinera Pedro Azpiazu sailburua dago eta gaina Euskal Finantzen Institutuko erakundeko presidentea da aldi berean, eta aurrera tresnaren nolabait ezaugarri nagusiak eta hori gogoratzeaz gain baita ere etorkizunera begira nola kudeatuko dugun eta ze tresnaren ze aldaketak izango dira aipatuko ditu. Eta azkenik aurrera instrumentoa erabili dituzten bi enpresetako ordezkariak dauzkagu. Alde batetik Naru Intelligence, nire eskuinetara Eider Sánchez, eta Beltium ezkerretara Alberto Delgado. Beraiek baita ere izango dira nolabait tresna honek nola funtzionatzen duen, beraientzako zer izan den, ze esperientzia izan duten kontatuko dizkigute. Por tanto, comienzo poniendo un poco de contexto a esta rueda de prensa y me gustaría comentar que la política de emprendimiento del gobierno... ¿No me chuta esto? No me quiere, ¿verdad? Pues nada. Pues no me quiere ni en vivo ni... Ahí estamos. Vale. Que la política de emprendimiento del Gobierno vasco persigue, por una parte, identificar e impulsar nuevas fuentes de generación de riqueza y empleo, y lo que pretendemos además es conseguir o contribuir a asegurar la competitividad, la sostenibilidad de Euskadi y de su tejido productivo ahora y sobre todo de cara a futuro. Por tanto, nos centramos en tratar de impulsar, de apoyar nuevas iniciativas empresariales en todas sus fases, desde el inicio de la idea hasta su consolidación en el mercado. De ahí la transparencia que hemos puesto ahí para que observen cuál es la política de apoyo en cada una de esas fases. La estrategia de emprendimiento aterriza del Plan de Emprendimiento Interinstitucional de cara a 2020, un plan que aprobamos entre todas las administraciones vascas y que tiene 9 objetivos estratégicos. De esos 9 podemos decir que los enmarcamos en 3 líneas diferentes. En primer lugar, el primer eje tiene que ver con impulsar la materia prima, es decir, las ideas, los valores, las personas que van a dar lugar a lo que es una idea emprendedora y la puesta en marcha de una empresa. En segundo lugar, tendremos lo que se refiere a las palancas para acompañar, para dimensionar, para adecuar esas ideas que se han puesto en marcha, es decir, instrumentos de inversión, de financiación, búsqueda de clientes y mercados, apoyo externo, todo lo que significa apoyar esas ideas. Y en tercer lugar, tendríamos lo que es
las condiciones en las que se desarrolla el emprendimiento, es decir, las infraestructuras que necesitamos, el ámbito normativo, el ecosistema de agentes que se necesitan, todo lo que acompaña el desarrollo de esas ideas. Y toda esa estrategia se desarrolla de acuerdo con una serie de programas que van acompañando a lo largo del tiempo a estas ideas. En primer lugar, me gustaría constatar lo que es el programa Ekintzaile, un programa que está, desde luego, gestionado por la red de BICs de Euskadi, con el objetivo de potenciar esas ideas que han salido desde diferentes ámbitos, que son ideas innovadoras, con potencial tecnológico y que convierten las ideas en iniciativas empresariales. A lo largo de este año, más o menos, se han apoyado entre 150 a 170 proyectos y suele ser una media más o menos similar a lo largo de cada uno de los años. 150 a 170 ideas de emprendedores y emprendedoras que se impulsan desde esos BICs. Una vez que esas ideas han pasado por la etapa del Ekintzaile, la nueva empresa ya ha sido constituida y tratamos de impulsar las dos actividades principales, que es la búsqueda de mercados y clientes y la inversión y la financiación. Para ello, tenemos diferentes iniciativas y señalaría algunas de ellas. El programa BAIN 4.0, recordarán ustedes, una iniciativa público-privada impulsada desde el Gobierno con las principales empresas de Euskadi, empresas grandes, empresas tractoras, que tratan de ofrecer a las startups una primera oportunidad, un primer contrato que les permita posicionarse después en el mercado a través de esa experiencia con grandes clientes. Llevamos ya 3 experiencias exitosas y el 5 de julio se lanzará ya la 4ª edición. Y para lo segundo, para impulsar además la palanca de inversión-financiación, tenemos, entre otros, el Basque Fondo, que desde Capital Riesgo de Euskadi aportamos préstamos o participaciones de capital hasta 2 euros por cada euro que ponen los emprendedores. Es decir, por cada euro privado que aportan los emprendedores podemos llegar a poner hasta 2 desde esta herramienta. Y el programa Aurrera, que es lo que nos ha traído hoy aquí, que es un instrumento financiero y que ya habíamos presentado hace 15 meses y que está teniendo una gran aceptación por parte de las personas emprendedoras. Un instrumento que recuerda solamente 2 características, 2 aspectos diferenciales. Los fondos del IVF, el Instituto Vasco de Finanzas, permiten financiar inversiones en activos fijos, pero también necesidades de circulante, que desde luego las personas emprendedoras en los primeros estadios es uno de los aspectos que más requieren. Y, en segundo lugar, el aval que aporta el CARGI, que también es un elemento diferencial respecto a otro tipo de instrumentos financieros. Beraz, nik uste dut aurrera programak edo tresnak izan duen bilakaera hobeto kontatzeko Josu Sánchezek aipatuko digula, baina seinalatzekoa da tresna hau zerbait diferentea dela eta oso ondo onartua izaten ari dela ekintzaileen artean. Beraz, hemendikan aurrera, bai Josu Sánchezek eta baita ere Pedro Azpiazu sailburuak komentatuko dizkigute beste hainbat gai. Nahi dezunean, Josu. Perdión Gustioi. En marzo del año pasado comparecíamos ante todos ustedes para informarles del acuerdo al que habíamos llegado el Instituto Vasco de Finanzas, la SPRI y el CARGI, entidad que me honro en presidir, para facilitar el acceso a la financiación a las empresas vascas de nueva creación y con un perfil innovador a través de la puesta en marcha de una nueva iniciativa, el programa Aurrera. Comentaba en esa ocasión que el acuerdo hundía sus raíces en los esfuerzos que tanto desde el ámbito público como desde el privado venimos realizando por la creación de un ecosistema de emprendimiento en Euskadi, apoyado en la cooperación efectiva entre los diferentes agentes, ya sean empresas, emprendedores o instituciones, y soportado en nuevos instrumentos financieros que faciliten no solamente el surgimiento de nuevos proyectos empresariales, sino también su viabilidad. Añadía entonces que este acuerdo implicaba crear una nueva herramienta para la financiación de proyectos emprendedores, lo que suponía, de hecho, dar un paso más en el camino de la financiación complementaria, en la que desde el CARGI ponemos nuestro sello para facilitar la confianza que posibilite el acceso a otras fuentes financieras, además de comprometernos de forma sólida con el proyecto a través de nuestro bien más preciado, nuestro aval. Pues bien, 15 meses después de aquella comparecencia pública, tengo que afirmar con rotundidad que el programa Aurrera ha sido un completo éxito. En poco más de un año se han aprobado operaciones que suponen casi
el 87% del total de la línea financiera prevista para los 4 años contemplados inicialmente en esta iniciativa, mientras que los importes ya formalizados se aproximan al 75% de los 5 millones de euros con los que está dotado el programa. Estas cifras, junto con el ritmo de las solicitudes cursadas por empresas de nueva creación y startups, por cierto, de los 3 territorios históricos, permiten calificar de magnífica la acogida de esta iniciativa. Y permítanme que les ofrezca algunos datos que ratifican esa afirmación. Desde marzo de 2018 hasta el día de hoy han sido aprobadas un total de 34 operaciones por un importe de 4,4 millones de euros, de las que 30 por casi 3,6 millones de euros ya han sido formalizadas. Estas operaciones se distribuyen entre los diversos sectores de actividad y los 3 territorios de la comunidad autónoma de manera prácticamente uniforme. Vizcaya, con 13 operaciones aprobadas, el 38% del total y un importe cercano a 1,5 millones de euros, ha sido la principal receptora, seguida de Guipúzcoa con 12 operaciones aprobadas, el 35% del total por un importe cercano a los 1,8 millones de euros, y de Araba, con 9 operaciones aprobadas, el 27% por un importe de 1,1 millones de euros. El importe medio aprobado por operación es de 113.000 euros en Vizcaya, 147.000 en Guipúzcoa y 123.000 en Araba. Es importante reseñar que el empleo total vinculado a esas operaciones ascienden a 182 puestos de trabajo, 82 de ellos en Vizcaya, 54 en Guipúzcoa y 46 en Araba. Como decía hace un momento, estos datos confirman el éxito del programa y, en vista de los niveles dispuestos, abren la puerta a la ampliación de la línea financiera con la que inicialmente se había dotado a esta iniciativa. Creo, por ello, que tenemos motivos para sentirnos orgullosos de lo logrado. Estos resultados ponen en valor, una vez más, el talento, la colaboración y el emprendimiento, cualidades que siempre nos han acompañado y que forman parte de nuestras esencias, las mismas que nos han hecho destacar en desarrollo económico, creación de riqueza, bienestar y cohesión social. Pero no podemos bajar la guardia. Lo que está ocurriendo ahora es probable que no vaya a durar siempre. Por eso tenemos que ir preparándonos, tenemos que buscar formas de financiación alternativas, complementarias a las actuales, que ayuden a fortalecer la situación financiera de las empresas en mercados volátiles. Permítame que, para terminar, ponga una vez más en valor la propia existencia del Cargi, una entidad que en 2020 cumplirá 40 años de vida, que nació fruto de la colaboración y el esfuerzo compartido, algo muy parecido a lo que ha ocurrido con este programa Aurrera, de cuyo éxito hoy nos congratulamos. Muchas gracias por su atención. Eskerrik asko. Egunon denoi. Me gustaría añadir brevemente a lo ya expuesto por la consejera Tapia y por el señor Sánchez los detalles de la coyuntura económica que de alguna manera soportan este acuerdo de colaboración. Hemos aprobado recientemente, como saben, las directrices de elaboración presupuestaria para el año 2020, así como el cuadro macroeconómico en el que, no siendo ajenos a los riesgos e incertidumbres en las relaciones comerciales, estimamos un crecimiento para Euskadi del Producto Interior Bruto del 2,3% para este año 19 y del 2% para el año que viene. Y también estimamos unas tasas de paro del 9,9% para el año 19 y del 9,7% para el año 2020. Bien, entre las prioridades de la política financiera del Gobierno está, como ya se ha comentado también, el desarrollo de los instrumentos de financiación puestos a disposición del tejido empresarial vasco, y hoy damos una muestra de ello. Es cierto que estamos en un momento en el que el volumen de crédito nuevo al conjunto de las empresas está aumentando, aunque este aumento se produce principalmente en el grupo de las grandes empresas y no en de las pymes, y la financiación, tanto al acceso a la misma como su coste, ha dejado de ser uno de los problemas principales de las empresas vascas. Pero esta situación de bajos tipos de interés y liquidez de los mercados cambiará seguramente más pronto que tarde. Son las empresas de menor tamaño y especialmente las de nueva creación las que siguen encontrando importantes dificultades en el mercado financiero para obtener los recursos necesarios que les permitan consolidar a plazos más largos sus proyectos.
Más si cabe cuando lo que pueden ofrecer estas empresas nuevas como garantía a menudo suele ser su propio proyecto empresarial. A través de la ampliación de este acuerdo, el Instituto Vasco de Finanzas se compromete a dotar hasta 5 millones de euros adicionales a los ya comprometidos para la concesión de préstamos a largo plazo, a pequeñas y medianas empresas de nueva creación. Enpresa txikienak eta bereziki sortu berriak diran zailtasun handiak dituztenak finantza merkatuan bere egitasmoak epe luzera egonkortzeko beharrezkoak dituzten bitartikoak lortzeko. Eta are gehiago, enpresa berri horiek dituzten berme bakarra beren enpresa proiektua denean askotan gertatzen den bezalaxe. Akordio honen handitzearen bitartez aurretik konprometitutako funtsei 5 milioi euro gehitzeko konpromisoa hartu du Finantzen Euskal Institutuak, berriki sortutako enpresa txiki eta ertainei epe luzerako maileguak eman ahal izateko. Se mantienen las condiciones establecidas en el acuerdo original. Podrán ser beneficiarias de estos préstamos las empresas de nueva creación, constituidas en el plazo de los 3 años anteriores a la solicitud, que desarrollen una actividad emprendedora y se comprometan con un proyecto empresarial que genere al menos 3 empleos en un horizonte de 3 años en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Obviamente, las empresas deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias, no tener deudas pendientes con ninguna de las instituciones firmantes del acuerdo y han de mantener sus establecimientos en Euskadi. Serán financiables, como bien ha comentado la consejera Arantxa Tapia, las inversiones en elementos de activo fijo, maquinaria, locales, bienes de equipo, instalaciones y aplicaciones informáticas y también activo circulante, es decir, las necesidades de liquidez para el funcionamiento normal de las empresas. El Instituto Vasco de Finanzas concederá préstamos directos con las siguientes condiciones. El importe mínimo será de 50.000 euros, el importe máximo de 250.000, el tipo de interés será el Euribor a 12 meses más 1,25%, el plazo de amortización de 7 años con 2 años de carencia. En todos los casos, el solicitante deberá aportar al menos un 30% de la necesidad de financiación del proyecto. Por lo tanto, esos 5 millones de euros adicionales aportados por el Instituto Vasco de Finanzas se convertirán, con los 5 millones anteriores, al menos en 13 millones de euros de iniciativas de emprendimiento y de nueva creación de empresas. Las operaciones financieras se formalizan directamente por el Instituto Vasco de Finanzas y deberán contar con el aval del CARGI, quien evaluará las solicitudes con carácter previo aplicando los criterios de análisis y decisión que utiliza habitualmente en su actividad avalista. Erreminta hau ekintzaile izan eta enpresa berri bat sortzeko erabakia hartu duten pertsonentzat lagungarri izango delakoan nago. Izan ere, horrela gertatu baita azken urte honetan beren proiektuak Elkargiren eta Eusko Jaurlaritzaren babesari eusker finantzatu dituzten 30 gora enpresaburu ekintzaile berriekin. Valentzia eta ilusio dosi handiak eskatzen dituen erabaki bat, ezbairik gabe. Valencia e ilusión, imprescindibles. Eskerrik asko. Artificial para medicina personalizada y, en concreto, nuestro primer producto, que es el sistema STEP, para mejora de resultados de pacientes con cáncer mediante la predicción de complicaciones que proporcionamos al médico para que pueda adaptar el seguimiento que realiza de cada paciente dirigido a la mejora de resultados con cada uno. Gu enpresa gipuzkoarra gera, Donostian sortua duela 2 urte. Prozesu guzti honetan gure teknologia eta produktuaren garapen prozesuan aurrera instrumentuaren bitartez lortu genuen finantziazioa lehen urtean oso baliagarri gertatu zitzaigun. Batez ere, komentatu duten bezala, teknologiaren garapen prozesu horretan finantziaketa lortzea ez delako erreza kontestu guztietan eta instrumentu honen bitartez oso komodoa egin zaigu. Prozesu guztia oso azkarra izan zen, kontaktutu zuzena eduki genuen ere bai
teknikariekin, horrek ere asko errestu zuen gure partez presentatu behar genuen dokumentazio guztia azkar ezaten eta guretzat simplea. Y bueno, como decía, pues todo el proceso ha sido muy sencillo y cómodo para nosotros desde el punto de vista también del emprendedor, para poder, por facilidades a la hora de realizar todo el trámite y bueno, al fin y al cabo lo que nos ha permitido la financiación ha sido facilitarnos y acelerarnos el desarrollo de nuestro sistema de predicción de complicaciones en oncología para que podamos mejorar el resultado con pacientes con cáncer. Así que, bueno, por ese sentido, agradecer también a las instituciones el haber confiado en Naru. Muchas gracias. Mi nombre es Alberto Delgado, soy CEO y también cofundador de Beltium. Somos una empresa especializada en el desarrollo, comercialización y fabricación y comercialización de productos para las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. Es un sector que en este momento pues, estamos muy en boga y presentes en los medios de comunicación de forma permanente. Nuestros productos están basados en desarrollos tecnológicos propios, haciendo uso de desarrollo software, tecnologías de la información y desarrollos de electrónica. Y gracias al ecosistema que la consejera ha comentado al principio de su intervención, pues nosotros hemos podido, desde la participación en las primeras etapas con Ekinsaile, que fuimos adjudicatarios hace 3 años, nuestra participación ahora en BAIN 4.0 en esta edición y también en los fondos del Cargi, con lo cual somos un buen ejemplo de que el soporte y la ayuda al emprendimiento pues tiene sus frutos, ¿no? Para nosotros el proceso del Cargi, de la solicitud de los avales y de la participación en el programa, como decía mi compañera, ha sido muy sencillo. La verdad que ha sido un proceso muy rápido en el que casi más nos hemos retrasado nosotros por nuestro trabajo que por la gente del Cargi. Y en nuestra situación lo que hemos aprovechado estos fondos han sido pues para financiar nuestra industrialización. Somos una empresa que fabrica cosas, fabricamos productos y esto requiere de unas inversiones y de unas inversiones en herramientas, en procesos y también de unas inversiones en circulante, porque tenemos que adelantar los productos antes de poder llegar al mercado con ellos. Y precisamente el pasar de las etapas de desarrollo, diseños y fabricación de prototipos a lo que supone ya una fabricación en serie es la que nos ha permitido estos fondos. Ez badago, eskerrik asko guztioi.